Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. El arte de charlar. Hola y bienvenidos a el capítulo número 85 aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y hoy, además de a mi amiga Carol, voy a saludar también a Fernanda Benavides, una gran amiga que ya estuvo aquí en uno de los podcasts hace mucho tiempo, en nuestros primeros podcasts, acompañándonos hablando de, creo recordar, para un especial de Halloween. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de una tocaya de ella, así que bueno, yo estoy muy feliz por tener a estas dos mujeres tan interesantes aquí hablando de este libro que va a alzar polémica. Y bueno, con esto, hola Carol, ¿cómo estás? Y hola Fernanda, ¿qué más? ¿Cómo están? Hola Jorge, yo estoy dichosa, contenta, no, o sea, no puedo con tanta alegría, porque es maravilloso tenerlos a Patidifusa. ustedes. Y es que estamos súper lejos unos de los otros, entonces reunirnos por este medio es... Pero Fernanda está en Brasil, Jorge está en España, yo estoy en Colombia, entonces Podcast internacionales. es muy lindo poder hablar con ustedes y más porque vamos a hablar de una novela que a Jorge no le gustó absolutamente para nada. A mí, yo estoy ahí como en la mitad y a Fer le encantó. Entonces es hermoso tener, digamos, esas diferencias y poder aprovechar y explotar, digamos, todo lo que esta novela nos propone, todo lo que la autora nos propone. Bienvenida Fer, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí. Estamos muy contentos, muy orgullosos de que andes por aquí acompañándonos de nuevo y esperemos que este sea el segundo y venga un tercero y un cuarto y un quinto, una quinta vez, nos puedas acompañar. Hola, qué emoción, no, me encanta escucharlos, me encanta estar nuevamente aquí, qué casualidad, la primera vez también fue un especial de Halloween y bueno, este mes también repetimos después como de 2 años creo, el primer programa fue antes de venirme para acá para Brasil y bueno, ahora repitiendo, me emociona, me alegra y más con este libro porque sé que nos va a dar bastante para hablar. Entonces, no, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por aceptarnos. Y sí, este libro nos va a dar bastante de qué hablar, pero antes de eso quiero preguntarte a ti, Fernanda. Tú tienes un proyecto muy interesante, no quiero pasarlo por alto, en las redes, un proyecto donde hablas de libros, donde creo que es simplificarlo mucho decir que hablas de libros. Haces bastantes cosas más, pero ¿por qué no nos cuentas de este proyecto que empezó como a la par de tu vida a Brasil? Así que pues para que todos nuestros escuchas sepan y puedan buscarte y seguirte. Ay, gracias. Sí, justamente fue como un espacio que abrí para poder como compartir, hablar con personas que también tuvieran, digamos, este gusto por leer, por las películas, por el cine, por la escritura. Entonces, bueno, abrí el espacio para no estar acá tan sola y fue maravilloso. Hacerlo creo que fue la mejor decisión. Me he encontrado con gente de muchas partes del mundo, compartimos un montón, me hacen invitaciones, me recomiendan libros, me mandan películas, mejor dicho, se ha creado un diálogo muy interesante. Entonces, bueno, a quien les interese entrar en esta conversación, Sauratura, @Sauratura en Instagram, para los que tengan TikTok también, por ahí a veces estoy creando contenido. Y sí, hablo de libros que estoy leyendo, hago recomendaciones a veces de películas, me gusta también mucho compartir ejercicios de escritura creativa, experiencias desde la escritura. Así que, bueno, ahí está el espacio para que charlemos. Creo que muchos de los que nos escuchan van a estar muy interesados en escucharte, en verte, en conocer tus opiniones acerca de los libros. Y sobre todo porque, y lo he visto últimamente, tratas libros que no son muy conocidos, que son como autores muy de nicho. Te han metido mucho con la literatura japonesa y eso es muy interesante porque no se ven muchas personas que lo hagan o lo hacen es por encimita. Así que mi invitación es que busquen a Fernanda en las redes, la encuentran como @Sauratura. en Instagram, en TikTok y bueno, donde quieran, ahí la encuentran. Así que muy bien, muy agradecidos, volvemos a decir Fernanda, porque estés aquí y
Yo creo que con esto podemos empezar, Carol y Fernanda, a hablar de temporada de huracanes, de la autora Fernanda Melchor, y qué mejor que contextualizar un poquito de qué va este libro y quién es la autora, ¿no te parece, Carol? Sí, maravilloso, porque pues lo tengo acá en físico y pues la primera vez que lo publicaron fue de Random House, la editorial, fue en el 2017 y voy a leer lo que escribieron en la contraportada y hablar un poco sobre esta escritora mexicana, Fernanda Melchor, la cual escribió el texto que vamos a tratar el día de hoy, el cual es temporada de huracanes. Entonces, aquí escriben: un grupo de niños encuentran un cadáver flotando en las aguas turbias de un canal de riego cercano a la ranchería de la Matosa. El cuerpo resulta ser de la bruja, una mujer que heredó dicho oficio de su madre fallecida, y a quien los pobladores de esa zona rural respetaban y temían. Tras el macabro hallazgo, las sospechas y habladurías recaerán sobre un grupo de muchachos del pueblo, a quienes días antes una vecina vio mientras huían de la casa de la hechicera, cargando lo que parecía ser un cuerpo inerte. Abuelo de pájaro es lo que ponen aquí en la contraportada del texto del texto ya de la primera publicación de Random House, que como les dije fue en el 2017. Y para entrar, digamos, en materia, pues para ser un poco más puntual, ya tendríamos que entrar a la charla, que yo creo que sí va a ser muy provechosa. Ah, bueno, me salté el punto en donde hablábamos un poco de la escritora también en el libro nos dicen, y leo textualmente: Fernanda Melchor, nacida en Veracruz, México, en 1982. Es una autora de la novela Falsa Liebre, publicada en 2013, y el libro de crónicas Aquí no es Miami, 2013. Es periodista egresada de la Universidad Veracruzana y maestra de Estética y Arte por la Universidad Autónoma de Puebla. Algunos de sus relatos y reportajes literarios han sido publicados en revistas como Replicante, Letras Libres, GQ y Vice, así como la antología México 20, New Voices, Old Traditions. En 2013 fue reconocida por la revista La Tempestad como la escritora emergente del año en el panorama literario mexicano, y en 2015 por el Conaculta, el High Festival y el British Council como una de las escritoras menores de 40 años más destacadas del país, de su país. Y ese es como el perfil de la escritora. Pues es una escritora bastante joven. Hoy en día creo que cuenta como con 40 años, pero en el momento que escribió Temporada de Huracanes era una treintañera, era su segundo libro, pero su primera novela, así que, y se nota. Y creo que retrata muy bien cierta, entre comillas y comillas, bien puestas, una realidad que se vive en Latinoamérica. Y pues no me quiero adelantar porque quiero dejar que nuestra invitada Fernanda diga qué le pareció el libro, qué sensaciones te hizo vivir, porque es un libro de sensaciones, como de hacerlo vibrar a uno. No sé qué tal fue para ti la lectura de Temporada de Huracanes. A mí me encantó, digamos, me encantó y me horrorizó también. Fue una lectura así que me dejó sin aliento, o sea, yo empezaba un capítulo y sentía que no podía parar y terminaba un capítulo y sentía que no podía tomar aire y era arrancar el otro capítulo y era, una cosa, mm, una cosa muy fuerte porque como les dije ahora, me encantó, pero me parecía también un horror. O sea, es ser testigo y hacer parte y entrar como en un círculo, en una tormenta tan violenta, me causó muchas cosas, muchas sensaciones, me dejó muchas reflexiones. Creo que obviamente me hizo pensar mucho en Colombia, en mi contexto. Yo pues soy de un pueblo que se llama Miranda Cauca, un pueblo que fue muchos años azotado por la violencia, por guerrillas, enfrentamientos. Entonces, claro, me hizo pensar mucho en esto y bueno, no conozco mucho sobre, digamos, así de cerca la historia de México, pero bueno, lo que nos llega también es que México tiene pues una historia muy parecida, digamos, a la nuestra y creo que en ese sentido para mí fue muy fuerte sentir que estamos tan acostumbrados al horror, a la violencia y revivirlo. Bueno, me dejó muchas cosas por pensar. Creo que quiero decir, así de entrada eso, fue una lectura que me impactó, pero me impactó de buena manera y de mala manera también. Es como dicen por ahí, me gustó, pero me asustó. Sí, total,
muy fuerte. Y mira que, Carol, aquí que Fernanda toca un tema, y ya entrando de lleno a la conversación, ya saltándonos lo que teníamos aquí planeado, eh, porque esta conversación va a ser así, ¿no? Vamos a estar hablando de esta novela entre amigos. Fernanda toca un tema muy interesante aquí y es sus orígenes, los de ella. Y es que, como ya dijo, nació y creció en un pueblo fustigado por la violencia en Colombia, ¿no? Y te quería preguntar, Fernanda, ¿a ti te parece que la violencia que retrata Temporada de Huracanes, pues, a lo largo de su historia, a lo largo del pueblo La Matosa, de sus personajes, de lo que pasa, de lo que dicen, de lo que muestran, de cómo la gente, bueno, etcétera, en general de todo el libro, es acertada? Es una, no sé si decir fiel, pero es una buena representación de esta violencia que se vive en los campos latinoamericanos y desgraciadamente se sigue viviendo hoy en día. Yo creo que sí, o sea, y justamente eso fue lo que más me horrorizó y más me impactó, ¿sabes? Porque de verdad yo siento que muchas veces nos hemos acostumbrado pues como a los horrores, como que nada nos sorprende, ¿no? Y bueno, yo ahora estoy lejos y de alguna manera eso ha sido un respiro y estoy como en una burbujita, en una ciudad súper tranquila, ¿sí? Y yo leía esta novela y pensaba mucho en mi pueblo porque en mi pueblo y en la zona, porque se escuchaban, sucedían estas cosas, ¿saben? O sea, sucedían unas cosas así de uno no creer, unas cosas súper fuertes, pasaban y a veces pasaban, ¿no? O sea, pasaban, quedan en el olvido, nos acostumbramos a esa violencia y cuando yo lo leía ahora, pues me lo leí en estos días, y era como recordar todo eso y decir, esto es así, esto pasa, o sea, esto es una realidad, ¿saben? No es ficción, yo lo leía como, no podía pensar que era ficción porque es que y en el campo colombiano, que también, digamos, uno conoce de tantas historias que uno de verdad a veces no las cree y otras veces se acostumbra a eso. Para mí sí fue muy fuerte y de verdad fue como muy real, o sea, muy real porque me trajo muchos recuerdos. Entonces, en ese sentido, decía, wow, qué fuerte volver a tener algo así de esta magnitud frente a mis ojos leyéndolo y bueno, buscando también en algún momento que la autora se inspiró, Fernanda se inspiró en una historia, digamos, que sucedió allá en su pueblo o cerca de su pueblo, ya no recuerdo bien, y eso fue un detonante como para ella ir a escribir todo esto. Entonces siento que sí, para mí fue así, no sé para ustedes cómo lo sintieron. Sí, ella lo leyó, era un periódico, Ujú. en una nota de periódico y quería empezar, digamos, a escribirlo como una crónica, algo así como tipo a sangre fría, pero pues meterse en ese problema sería, digamos, clavarse el cuchillo porque pues el contexto e ir a investigar a ese lugar pues no era como muy seguro, entonces según lo que pude Sí. leer, lo decidió hacer como una novela, ¿no? A mí me pasó un poco lo que tú dijiste, o sea, sí, pero no. Al principio, a mí lo que me encantó, me gustó mucho, que tomara esa estructura de los textos del texto de García Márquez y parte del texto de Rulfo. Me pareció acertado mostrar, digamos, esos puntos de vista y construir el texto como una especie de rompecabezas, pero bueno, inicié, digamos, con esa sin frenos, empezando a leer los capítulos, como que, o sea, como con voracidad, con hambre, pero me pasó algo negativo. Digamos, en parte del texto, sentí que después de mucho tiempo, la lectura se me empezó a volver sosa, como, como repetitiva. Sentí el tono como, bueno, esto de nuevo y otra vez otra tragedia y otra vez algo eh, como que qué más malo puede pasar, aunque ya no me sorprendía. Entonces, eso fue lo que no me gustó, me encantó, digamos, encontrarme con esa sorpresa, pero después el tono se me volvió, digamos, un poco aburrido. Sin embargo, el final creo que fue muy acertada
mostrarnos ya ese otro personaje y digamos la calma entre comillas, que uno sabe que es una calma que en realidad no lo es, que viene otra cosa atrás. Pero yo creo que como dice la sabiduría popular, que siempre dice pueblo pequeño, infierno grande. Entonces yo creo que sucede algo así dentro del texto de Melchor. Sin embargo, como dije, me impactó al inicio, pero después se me fue como el tono un poco muy, un poco muy Un poco mucho. repetitivo. Incluso ya las groserías dejaron de ser groserías, como que ya no tenían ese impacto, como que no seguía siendo tan fuerte para mí escuchar la manera en cómo se expresaban, o digamos, la aceptación de ese machismo, como que ya, o esa misoginia, como que ya no dejaba de impactarme tanto, y eso lo digo, digamos, desde mi postura como lectora, porque se volvió algo soso. Porque yo creo que un buen libro tiene ese espacio para respirar y para que esas palabras que vengan impacten de nuevo, pero aquí por el afán deja de tener ese impacto, deja de quitarme el aire como me lo quitó al inicio de la lectura. Sí, hay un viejo chiste que dice que le pregunta al niño a la mamá qué le van a dar hoy y ella dice frijoles, y el martes frijoles, y el miércoles frijoles, y el jueves frijoles, y todos los días frijoles. Siento que este libro es que te da lo mismo desde que empieza hasta que acaba. A mí no quiero decir malas palabras, ya iba a decir una mala palabra, pero me molesta mucho eso porque creo que la historia daba para un poquito más. Yo creo que el libro comienza con una imagen muy poderosa, ¿no? La imagen de la bruja muerta en un pozo de agua por ahí, que le encuentran unos niños que le están tirando piedras. Esa es una imagen muy poderosa. Y yo dije, no, esto va a ser una novela muy buena, que nos va a ir descubriendo el misterio poco a poco, que nos va a meter en los personajes, que nos va... Y no, porque escuchando a la autora en una de sus conferencias, una conferencia que dio por el lanzamiento del libro, dice que no quería eso, no quería hacer una novela negra per se, sino que quería hacer como, no lo dijo así, pero se intuyó una novela de denuncia. Denuncia por lo que no pudo hacer, como decía Carol, ya no pudo hacer la sangre fría porque le dio miedo irse allá, meterse por ahí, hablar con gente que le podía hacer daño, muy comprensible que le diera miedo, y prefirió inventarse. Por eso le preguntaba a Fernanda si ella se veía retratada la realidad que vivió en esa novela, porque me parece que lleva todo a un paroxismo demasiado, una hipérbole, donde todo el mundo es malo, donde todo es malo, donde no hay un resquicio para la esperanza, y el libro comienza mal y sigue peor y se empeora y va peor y va más y va más, y yo entiendo que Fernanda diga esto de que es una tormenta, de que no da un respiro, porque literal, o sea, está escrito sin párrafos, está escrito para que uno lo lea y lo lea y lo lea y, y se encuentre con estas situaciones tan sórdidas, pero que tanto sórdido, como decía Carol, le quita a uno como el sabor. Todo es frijoles, todo sabe lo mismo, todo es exactamente igual. Lo que vino atrás, la historia de X personaje, es igual que la de adelante, pero como esta es mujer, entonces la violaron. Y el de acá era hombre, entonces lo maltrataron. Y así. Entonces todo es malo, todo es malo, todo es malo. Nada es bueno y no hay un resquicio. Y creo que esto acierta mucho Carol en decir esto, que no hay un respiro para el lector. Y hay textos en que esto es algo bueno, que no haya un respiro para el lector. Sin embargo, creo que en este necesitaba esos valles donde pudiéramos entender mejor a los personajes, entender mejor sus motivaciones, no solo saber que es un drogadicto y que quiere acostarse y ya, y sino que entenderlos, comprenderlos, porque hicieron esto, porque creo que desarrolla muy poco los personajes. La que más desarrolla es, creo, esa niña de 13 años que termina embarazada porque la violaba su papá. Otra cosa terriblemente mala. Mejor dicho, Carol dijo, pueblo Norma. pequeño, eso, Norma. Carol dijo, pueblo pequeño, infierno grande. Yo digo, solo infierno. Solo infierno. Si Pedro Páramo es el lugar donde las ánimas transitan,
este es el infierno total donde viven, porque nada se salva, y creo que la visión que tiene y que nos presenta la autora es demasiado cargante como para que uno pueda soportar. Yo no sé ustedes, pero yo me lo leí a sorbitos pequeños porque es que no podía, me embotaba, y no es porque me aterrorizara, sino porque me hartaba. A mitad de un capítulo decía, va a seguir igual, y cuando lo terminaba, sí, seguía igual que el anterior. Así que mi disgusto con esta obra es eso, que se centra mucho en una forma de ser de las personas, del ser humano, que si no se complementan con otras, si no se complementan con una buena historia que no sea tan sórdida, que no esté tan ligada a la parte terrible, no despega del todo, creo yo. No sé cómo lo veas, por ejemplo, Fernanda, ya que estábamos dando como nuestras primeras impresiones aquí del libro. Mira que a mí me encanta que vos digas eso, que uno necesita, porque claro, yo a medida que iba leyendo y eso iba de mal en peor, es justamente lo que creo que en algún momento me generaba el libro y era como que uno necesitaba esperanza, uno necesitaba que pasara algo bueno, o en mi caso necesitaba que hubiera un personaje mm, no bueno, absolutamente, ¿cierto? Un Porque personaje para empatizar, porque yo no empatizo con nadie en ese hijo de en madre libro. cambio Si el man es violador, a mí me pasó lo es contrario. un bazuquero. Yo empaticé mucho porque siento que justamente eh, hay lugares y contextos y son los lugares así más pequeños, más abandonados por el Estado, por todos, y donde pasan estas cosas así, o sea, de verdad, o sea, pasa una cosa y luego pasa otra y es que no pasa nada bueno y yo digo, se vuelve un círculo, ¿sabes? Y yo sentía que a mí la novela me movilizaba eso, o sea, esa necesidad, o sea, como que yo decía, necesitamos de verdad, o sea, necesitamos hacer algo, cambiar algo. O me preguntaba yo, ¿qué más tiene que pasar para que nos movilice, para que algo nos toque? Y a mí me gusta que, por ejemplo, Jorge y Carol les incomode la novela, ¿sabes? Y que me gusta que, digamos, a mucha gente seguramente le incomodó porque siento que lo necesitamos. A mí también eso me incomodó. O sea, yo decía, no puede ser o sea, no puede ser que vaya a pasar otra cosa. Y a medida que se iba uno develando la historia, estabas eso, ¿no? Estabas esperando como, uff, de pronto quiero descubrir que esta persona hacía algo bueno y resulta que no. Y digo, lo entiendo, porque en estos contextos de violencia se vuelve un círculo y es como que se acaba la esperanza, o sea, de verdad, se acaba el amor porque no, o sea, hay tanta violencia que no hay alguien que pueda dar amor, esos personajes están abandonados, están solos, hay violencia, ejercen sobre ellos violencia y ellos luego ejercen sobre otros más violencia. Y siento que así nos pasa como sociedad. Entonces como que me gustó que esto incomodara de esta manera y me gusta, por ejemplo, que vos, Jorge, digas, yo necesitaba que hubiera tal cosa, porque yo siento que eso es lo que necesitamos ahora como sociedad, o sea, empatizar un poco más, necesitamos más amor, necesitamos ver al otro, o sea, hacer algo porque si no, vamos a terminar como en esta novela. Sí, bueno, yo quiero corregirme un poco aquí, porque yo dije que algo así con respecto a la misoginia y el machismo, pues que se volvía algo que ya era común, pero sin embargo, a pesar de que esto es común en la novela y que es aceptado dentro de la novela, del universo de la novela, creo que yo sí, yo entiendo a Fer cuando dice todo eso de movilizarnos con las imágenes que nos muestran. Por ahí en algún podcast que no recuerdo, bueno, escuché tantos comentarios de la obra que dentro de uno de los tantos que escuché decían que daba, creo que fue en Ladridos, daba un poco de visos como de esperanza, con el deseo de una de las personajes que quería ser profesora, que quería enseñar, con uno de los libros que se encontraron por ahí, con uno de los deseos o los sueños de uno de los personajes. Sin embargo, sí, sigo, digamos, en mi posición, o digo ahí como en la mitad, de que sí es una novela que su estructura es muy interesante,
que esa estructura da para mucho. Sin embargo, como dije, sigo sostenida digamos, en lo monótono que se vuelve. Mm. Estaba pensando un poco en el texto de Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerrero, no sé si lo conocen. Sí, pero no me lo he leído. Yo tampoco lo tengo pendiente. Bueno, es una crónica donde ella va a un pueblo y donde han sucedido un montón de suicidios en Argentina, que es como ya la constante. Y ella nos muestra justamente algunos de los suicidios que han sucedido dentro del pueblo. Y a pesar de que son bastantes, Leila tiene, digamos, la capacidad, la magnífica capacidad de mostrarnos, es una crónica de mostrarnos a las personas. Entonces nos muestran a las personas no solamente por el hecho de haber sucedido en esos suicidios, ella hubiera podido coger y narrar solamente los suicidios y ya. La forma tan horrible que se quitaban la vida, la situación precaria donde vivían esos personajes, porque sucede algo así como en La Matosa, que llega una compañía y esa compañía es fuente de trabajo y cuando eso ya se está acabando, pues no queda más sino la droga y el alcohol y la prostitución. Sucede algo muy parecido en la obra de Leila Guerrero, la cual es una crónica. Sin embargo, ahí nos muestran los personajes, nosotros vemos los personajes y entendemos las razones por las que esos personajes toman esas decisiones. Aquí parece como si todo estuviera servido y ya, y fuera así. Entonces es como un destino, ¿no? Como que ya eso está premeditado y eso va a suceder así porque esos personajes tienen que estar dentro de la droga y tienen que estar dentro del círculo. Entiendo que es como una especie también de dinámica porque social y de familiar, porque está ahí el rechazo de la abuela por parte de Yesenia, la cual es la que tiene envidia a Luismi. Luismi también, digamos, tiene como mamá, una mujer que ejerce la prostitución, ahí está el padrastro, todos son como una familia y todos están unidos, es como una maldición familiar. Sin embargo, ellos son el pueblo, sin embargo, ellos son ese reflejo de ese pueblo. Pero sí, ese pesimismo en cuanto también a la religión, con Brandon y su mamá, en mostrar, digamos, todo negativo y eso cansa. Lo siento muy superficial. Siento que en los personajes, bueno, uno entiende la razón por la cual ella decide abortar. Ella habla, tiene su voz, Norma tiene su voz, su derecho. Sin embargo, es como si como si ella me contara y estuviera ahí, pero, pero sí, solamente es como eso, como verla y que ella me cuente y no sentirla real, como no sentir el personaje como alguien algo que pudiera suceder en la realidad, algo que pudiera suceder en un pueblo, porque como Fer dice, esa situación de la violencia, la cual es generacional prácticamente, y eso se lleva prácticamente y tristemente en la historia de Colombia y de América Latina, y de Centroamérica y Norteamérica, en este caso México. Sin embargo, no sé, a pesar de que eso se tiene que seguir viendo como algo horroroso y a pesar de que es una constante y para mí sigue siendo algo horroroso, en el libro deja de serlo. No sé por qué. En el libro le quita ese horror. Se vuelve paisaje, es que eso es lo que pasa. Yo creo que por eso le preguntaba a Fernanda y vuelvo a la historia personal de Fernanda, porque ella nos hablaba que creció en este pueblo donde había violencia, donde, bueno, ocurrieron cosas bastante feas y Carol y yo sabemos que es así, que esto pasa y sigue pasando. Y Fernanda dice, es que la violencia genera violencia, pero yo digo, la violencia genera violencia, pero no solo genera violencia, también genera rechazo, también genera esperanza de las personas por salir de esa violencia, también genera una protesta a la violencia. Y en este libro, en el de temporada de huracanes, eso no está. Los personajes parecen condenados a sufrir, parecen son mártires en sus propias vidas y no hay una esperanza, no hay algo que los haga salir del barro asqueroso en que se encuentran. Parece que en la autora nos dice, si nacieron aquí metidos en esta mierda, van a morir aquí metidos en esta mierda y no hay nada que los salve. Ni siquiera el personaje de la bruja, que uno decía, bueno, la bruja pobre que la mataron, qué pecaditos, no, la bruja también no hay madre que droga a los muchachos para acostarse con ellos.
porque resulta que la bruja es un transexual que le gusta acostarse con los muchachos de la pandilla de Luismi, bueno, y los demás que son los que le terminan acabando con ella. Así que mm, no le veo como un desarrollo a esta idea de que la violencia, y sí, la violencia, entendemos, yo a los 15 minutos de estar leyendo el libro entendía que la violencia me estaba genera más violencia. Y bueno, dame algo más, dame una forma de salir de esta violencia, dame una esperanza y luego quítamela. Dame la esperanza de que algo va a pasar bueno y luego mata esa esperanza, pero dámela. Y no, nunca llega. Sí, a mí, digamos, me impactó ahorita que Jorge dice que nos den esperanza porque de verdad hay gente que no la tiene y hay contextos y hay lugares donde definitivamente la perdés o naces sin ella, o sea, no hay esperanza de que eso vaya a mejorar, hay gente que, claro, quiere, tiene ese deseo, lo espera. Y hay otra gente que de verdad ya ha pasado por tantas cosas que yo siento que ni quieren salir de ese círculo porque siento que no conocen nada más, ¿saben? O sea, hay como contextos donde ya naces y no conocen nada más y siento que esto le Ujú. pasa, digamos, a este pueblo que siento yo que también es un pueblo pequeño. Y hay algo que escuchándolos ahorita en este momento pensé y es algo que me llama mucho la atención de la novela, que siento que está construida por un chisme, ¿no? A mí esto de chisme, a mí me gusta porque, uff, como dice Carol, en pueblo pequeño, infierno grande, y los chismes de los pueblos, mejor dicho, son tan violentos. Y vuelvo y pienso, digamos, en mi pueblo y la historia de esta novela está construida como a partir de chismes, ¿no? Fulanito dijo, contó, el otro cuenta, el otro vio, el otro dice, uno ni sabe si ha aumentado, si eso qué tan cierto puede ser, ¿sabes? Porque lo está diciendo otro, lo está diciendo fulanito, pero lo está contando también como desde esa rabia, como ese odio que le tienen a la bruja, bueno, un montón de cosas. Y es que el chisme es tan violento, o sea, de verdad. Mm, yo a veces pues hablo mucho con mi familia, ¿no? Y hablo mucho con mi hermana y yo, bueno, ¿y cómo están ustedes? ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado en el pueblo? No sé qué. Y mi hermana me cuenta los chismes y yo me quedo, o sea, de una pieza, de verdad, porque es muy violento los chismes, son muy violentos, o sea, son capaces de destruir a una persona, ¿sabes? Y te dicen, no, es que fulanita, es que vieras que se fue y no sé qué, y pasó esto, y entonces, y el marido le hizo tal cosa, y ella no sé qué, y son unas historias y hay una violencia detrás de todo eso, y luego a los otros días me cuenta y me dice, no, vieras que ya andan diciendo es esto, y lo otro, y lo otro, y empiezan a construir unas historias, y yo digo, o sea, de verdad uno salir de estos círculos, yo me acuerdo cuando, no sé, decían chismes o contaban cosas mías, yo decía, no, mejor dicho, sí, te destruyen, o sea, como uno es capaz de, no sé, la gente que lo conoce a uno, pues ya te conocen, pero alguien que no, hay mucha gente que mi hermana me cuenta chismes y es de gente que yo ya no conozco, ¿no? Entonces ya te quedas tú con eso en la cabeza. Y de verdad, como dicen por ahí, o sea, a ese fulanito lo hacen matar por un chisme. O sea, esa lengua es capaz de dejar matar a ese otro por las cosas que andan diciendo. Y yo digo, y esta novela está así. O sea, dicen unas cosas de fulanito, de sultanito. Y a veces me gustaba cuestionarme eso porque yo con mi hermana hablo mucho, entonces yo le digo a ella, oye, pero tal cosa, pero no sé qué, pero pues eso es lo que andan diciendo y no como sabe cómo dice si eso es verdad, que fulanito desapareció, no, es que quién sabe qué estaba haciendo, porque nos contaron que esto, que hacía lo otro, que trabajaba en no sé qué. Yo decía, pero es que andan diciendo eso, uno no sabe, o sea, esa persona está desaparecida, ¿cómo así que la gente anda diciendo, ah, no, pues como andaba con no sé quiéncita, ¿sabes? No sé si me hago como entender. Pero a ti no te faltó eso en el libro, de hecho, como la multiplicidad de voces, porque, y disculpa Carol que te roba aquí un poquito la palabra, porque, y lo acabas de decir tú, Fernanda, Ujú. este libro ocurre en un pueblo, ¿no? La Matosa, pero sabemos que ocurre en un pueblo porque nos dice la autora que ocurre en un pueblo.
pero si en mí no me dicen que ocurre en un pueblo, creo que hay 3 casas y donde viven todos y una bruja por allá en las afueras y se acabó, porque es muy pequeño. Yo no Sí, sentí para mí la es como dimensión un de pueblo. corregimiento, ¿saben? Para mí son 3 casas mal perdidas en Sí, medio de una para mí también es montaña ahí como un donde todos se corregimiento. conocen. Hay una prostituta, hay una niña, están los marihuaneros y está la bruja y no hay más. Pero ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde están esas multiplicidad de voces, esas historias que, como tú dices, ocurren en un pueblo y se crean en base a la gente que vive allí? Yo estoy de acuerdo con ustedes dos. Yo Gracias. tampoco vi el pueblo, vi unas cuantas casas nomás, no me imaginé ese montón de personas que se supone que tendrían que habitar en un lugar como ese. Es que los que vivimos en pueblo nunca decimos, el pueblo, nos creemos ciudad. Los pueblitos, los corregimientos, ¿no? Para mí era como un corregimiento. Pero es que si vos vas a escribir un libro sobre un pueblo, crea un pueblo. Al menos, ¿no? Digo yo. Yo estoy de acuerdo con ustedes dos en cuanto a que el pueblo no existía. Habían dos, tres casas como máximo y ya no más. Yo tampoco lo sentí como pueblo. Y también, pero también estoy muy de acuerdo con lo que dijo Fernanda sobre los chismes y sobre ese poder que tienen los chismes dentro del texto, que justamente los motiva a entrar a la casa de la bruja y a querer saber si en verdad tenía mucho dinero, como decían, encontrándonos pues con que en realidad lo que guardaba la bruja era el cadáver de su mamá y no más. Entonces creo que ese chisme fue también el que pedaleó, el que motivó de cierta manera, o el pretexto para que Brandon lograra, digamos, entrar a ese lugar y donde sucedió todo el horror, donde murió a manos de Brandon la bruja. Entonces creo que también está ese elemento del chisme, de los supuestos, sin embargo no veo el pueblo como dije con anterioridad. Para defensa del texto, creo que fue un acierto que se llamara eh, temporada de huracanes, porque de cierta forma supongo que la autora y la voz que narra, son múltiples voces, quieren poner en el ojo de ese huracán a la bruja y con base a ese ojo es que van sucediendo lo que acontece dentro del texto. Entonces, de cierta forma se puede ver un huracán, eh, pero a ese huracán le faltó potencia. No sería un huracán, sino, no sé. Mm, Entonces, chubasco. creo que de cierta manera, qué odioso. No tan así. Pero sí es el foco, el ojo del foco, la bruja. Y es interesante que lo llamen de esa manera, justamente porque la muerte de ella fue que motivó a contar esa historia. Entonces, creo que fue un acierto. Entonces, como les digo, estoy como en la mitad, estoy como en que sí, como que no, pero estoy ahí, como que no me decido todavía. Pero ustedes no creen, y aquí preguntándole a ambas, que la bruja es un personaje visto en perspectiva ya leyéndonos el libro irrelevante. Si no es porque se muere, no sirve para nada. No hubiera, ¿de qué sirve? ¿Qué le aporta el libro? La bruja. La superstición, bueno, sí, en los pueblos hay superstición, bueno, pero también hay religión, y la única religión que se ve es la mamá de un personaje. Entonces, ¿de qué sirve la bruja? Es un disparador, pero a la larga ni siquiera la misma autora en una entrevista que me vi afirma que no le da voz porque quiere que se vuelva como el factor cohesivo de todo el libro, pero a la larga vemos que lo único que sirve de cohesión ahí es como un punto de referencia para que la gente llegue allí, pero en sí la historia de ella no es más que, no sé, me pareció a mí claro, obviamente, y esto es cuestionable y es lo que yo pienso. Pareció una historia que no iba para ningún lado, que realmente no importaba. Si tú quitas a la bruja de la ecuación, a la bruja como personaje, y estoy diciéndolo aquí que nosotros, Carol y yo, ya tratamos el tema de las brujas y sabemos cómo son las brujas y para qué sirve en una historia. Si la quitamos y ponemos una muchacha random X que pasó por ahí y la mataron, no daría incluso un poquito más de juego una muchacha random por ahí que la mataron que una bruja que a la larga no es ni bruja. Mira que para mí la última frase que acabas de decir lo es todo porque yo no hacía sino hacerme esa pregunta. O sea, ¿por qué
dicen que ella es bruja, no sé qué, bueno, claro, luego a medida que avanzando el texto vamos conociendo todas las cosas que ella hacía, no sé qué es cierto. A mí ese personaje, y voy a tener que escucharme el capítulo de ustedes donde hablan de las brujas, porque hoy haciendo así, revisando apuntes y cosas que había resaltado en la lectura, apunté así como que puse justamente leer más y buscar sobre todo el arquetípico de la bruja, porque bueno, hay una realidad histórica detrás, ¿no? Como esta figura y hay tanta violencia que a mí, digamos que en últimas, como una reflexión, me invitó como a pensar en muchas mujeres que fueron brutalmente asesinadas, perseguidas y que han sido porque las han catalogado de brujas. Hace poco, hace unos meses, vi un video justamente de una noticia en Cali que en un barrio del norte de Cali, creo, estaban en los techos persiguiendo a una bruja, supuestamente, y de una pensé, obviamente en mi pueblo también en algún momento salió una bruja y me acuerdo que yo estaba muy chiquita porque como que mi casa decía, no la mire, no sé qué, mirándola porque ella es bruja, no sé qué, y que a ella supuestamente la habían cogido una vez en un techo y le habían echado, yo no sé si era sal o qué cosa, y entonces que cuando las atrapan, entonces ellas quedan locas. Y para mí, pues la señora era la bruja, ¿no? Del pueblo. Y bueno, con los años, realmente, cuando uno ya se educa, y sobre todo ahora que a mí me interesa tanto el tema pues como de la salud mental, yo pienso en la señora y digo, no sé, o sea, qué enfermedad mental de pronto ya podía tener, qué le estaba pasando, si sufría esquizofrenia o algo así, y realmente, pues no sé, en estos pueblos Pero no. sí, sí estaba enferma, sí hacía cosas extrañas. La verdad yo no sé, porque yo estaba muy chiquita Mm, cuando supuestamente que la habían cogido y todo eso, ¿sabes? Entonces imagínate, yo no sé, digamos, su historia, pero la gente lo que decía era que ella era bruja, que la habían cogido en un techo, que no sé qué, bla, bla, bla. Y yo pues solo la veía andar en la calle y ella hablaba sola. Entonces, pues no sé, para mí de pronto era una persona con un problema mental, ¿sabes? Y entonces pienso como a cuántas mujeres no les ha pasado esto. Y justamente Fernanda Melchor se inspiró en la historia, en un feminicidio, en un man que mató a una mujer y dijo que la había matado porque ella era bruja y le estaba haciendo brujería, que para que él se enamorara nuevamente de ella. O sea, a mí cuando leí eso, en lo que ella se inspiró en esa crónica, me pareció muy fuerte porque no sé, no busqué más sobre el caso en qué habrá quedado, pero sabes, es como ya la justificación y siento que en el pueblo pasaba esto, o sea, como que todo se justificaba porque ella era bruja, porque hacía una cosa, la otra, pero luego acudían a ella, o sea, era bien tóxica la relación de toda esta gente del pueblo y, y justamente con esto que dice Caro, que le parece acertadísimo el título, a mí también, a mí me parecieron como que cada personaje era como un huracán, ¿sabes? Aparte que yo sentía que como todo se moviliza desde el chisme y pues los chismes nunca son de algo bueno, entonces por eso todo es malo, ¿sabes? De todos hablaban mal, todos eran lo peor y cada uno está hablando pues como desde ese lugar con su odio sobre el otro y yo sentía cada personaje para mí era como un huracán que pasaba dañando a alguien más, dañándose a sí mismo, o sea, era como, no había pues, no había quien se salvara de esto. Yo creo que sí es importante la imagen de la bruja y no creo que quitando a la bruja y poniendo a otra persona, el libro sería igual, porque siento que dentro de la autora busca es mostrar, bueno, mostrar a través de la historia ese machismo, es la realidad de las personas homosexuales y las mujeres trans dentro de esos pueblos, eh, los prejuicios que se tiene, la doble moral y qué más si no poner la imagen de una mujer trans a la cual eh, mm,
la vuelven prácticamente el demonio, lo malvado, a la que le quieren echar la culpa de todo. Entonces creo que es esa imagen de esta bruja, la cual es fundamental dentro de la obra. No creo que poniendo una mujer X vaya a tener tanto impacto como la muerte de esta mujer dentro del pueblo. Además era alguien que todo el mundo conocía, era un punto de referencia al que todo el mundo acudía. Si querías abortar, por ejemplo, las prostitutas, si querías ser en una fiesta donde no te iban a juzgar por ser homosexual, donde querías ganar un dinero y también podías ir allá. El punto donde todo el mundo envidiaba a esta mujer porque tenía, entre comillas, dinero, aunque todo el mundo sabía pues que creían que tenían dinero, aunque eso no era así. Entonces creo que sí es importante la imagen de esa mujer dentro de la obra. Es algo que a pesar de que ella sea el huracán y todo gire en torno a ella también como personaje, pues no la podemos sustraer de la novela, no la podemos quitar y reemplazarla por otra mujer, porque pues no sería lo mismo. Yo creo que sí sería exactamente lo mismo si reemplazamos a la bruja y le ponemos a una muchacha random, bueno, no una muchacha, a una señora random que hace brevadijos. ¿Por qué lo digo? El arquetipo de la bruja está muy metido en la literatura, y desde la literatura fantástica, literatura de terror, etcétera, etcétera. Y siempre se entiende que una bruja es algo malo, ¿no? Es algo que perverso para el ambiente donde se mueve, ya sea un bosque, ya sea un pueblo, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto todos en la literatura infantil, en los cuentos, en las historias de la televisión, el cine, etcétera, etcétera. Y esta mujer no nos presenta eso, y además nos presenta lo contrario, no nos presenta esto de la magia, no nos presenta absolutamente nada, y no solo sirve, como decía ahorita, para punto de referencia en que se muevan los personajes, donde lleguen allí y sepan que ahí hay algo. Y no estoy de acuerdo con Carol cuando dice esto del machismo hacia ella, porque primero que todo creo que la bruja, ante todo, es un personaje que tiene mucho poder en la obra. Poder porque es la que maneja la magia entre comillas, que son los prevadizos, y eso que heredados de su mamá, heredados de ella, y después porque ahí es donde está el dinero, donde la gente va a conseguir dinero, los muchachos sobre todo, y después ella tiene un poder sexual supremamente grande sobre ellos, aunque es una persona que no es bella bajo ninguna circunstancia, como nos la muestran allí en el libro, no es atractiva ni siquiera su casa, es un estercolero, ahí van los muchachos, ella se acuesta con ellos de la peor manera posible, y al final ni siquiera la matan por ser ni homosexual, ni transexual, ni ser mujer, la matan porque le hizo un brebaje a una muchacha, y un man que quería un hijo ya no lo va a tener, y la mata. Entonces no creo que cumpla una función realmente importante, porque si lo mismo lo hubiera hecho la chica X, la señora X, lo mismo hubiera dado. Es como, yo la veo como este personaje del Chavo del 8, la bruja del 61, que es una persona que está allí y que dice que tiene poderes, pero realmente no vale para tanto, y no es ni tan terrorífica. Yo creo que sí la matan por algo, porque ella representa el pretexto para poder asesinar a Luismi, porque Brandon no quiere negar el hecho de que es homosexual y el hecho de lo que ella representa, porque ella no es ni un hombre como el prototipo de hombre que hay dentro del pueblo, ni es una mujer como el prototipo de mujer que hay en el pueblo. Ella está en la mitad, ella no es ni lo uno ni lo otro. Pero eso que y es tiene lo que ver en su representa. muerte, ¿qué tiene que ver en su muerte eso? Que ella no sea Justamente ni una por cosa eso, ni la porque otra. Brandon justamente está buscando matar eso que ella No, representa, que él Brandon siente quiere la que plata y es. quiere irse del pueblo con Luismi porque se enamoró de Pero Luismi ella es un pretexto para para, conseguir para plata. poder que Luismi se acerque. No, ella es un pretexto para poder que Luismi se acerque y poder él encontrar la manera de asesinarlo, porque es que él no quiere aceptar que él es homosexual. Ajá. Que el mismo Sí, Brandon es homosexual. sí, Justamente él va con ese pretexto de robarla, sí. entre comillas,
pero él también, como vimos con anterioridad, fue el encargado de que el amante de Luismi se fuera Sí, sí. y que lo dejara Es abandonado. que la historia de Entonces Luismi yo es la creo mejor que dentro de la de novela, toda la novela, porque sí, evoluciona, por eso, pero si me evoluciona. dejas terminar, yo creo que Brandon busca eso, es matar esa idea. Al matarla físicamente, él está tratando de asesinar justamente esa idea de que él se sienta atraído por otro hombre y que ese lugar fue justamente donde todo ocurrió entre ellos dos. Él quiere dejar eso atrás y qué mejor manera de quemar ese momento, de matar ese momento que asesinando el lugar y lo que ella representa dentro del pueblo y lo que ella es dentro de ese pueblo. Entonces creo que sí es importante. Al final él no la mata a Luismi. ¿Y por qué la mata? Porque hizo que su novia entre comillas, abortara. Yo entiendo el cambio de Brandon porque descubre que está enamorado de Luismi, descubre que lo desea sexualmente y que eso es algo, es que, otra cosa, la homosexualidad en el libro es muy ambigua porque parece que el autor nos dice que está mal, porque describe a los homosexuales de la peor manera posible, los describe y el lenguaje que utiliza son chotos, maricas, los describe y dicen que el pueblo se llena de chotos cuando hay un festival y que todo el mundo es una bacanal de sexo y de todo, pero también como que algo malo porque los personajes se sienten mal al sentirse así y la homosexualidad está bien, pero solo para sacarle placer, pero no para hacer un estilo de vida. Entonces por eso este muchacho se enamora del Vinny pero se siente mal y por eso quiere robarse el oro de la bruja, el oro entre comillas de la bruja, para irse con Luismi y trata de convencerlo y Luismi no quiere porque él quiere a su muchacha y quiere a su hijo, quiere una vida, eh, una vida con ella, quiere un hijo, quiere y no puede. Y por eso es que no estoy de acuerdo contigo porque él no trata de matar nada en sí, él está aceptando eso porque lo que quiere es irse con Luismi, él quiere la plata y, y cambiar esa vida, cambiar donde no puede ser quien es y en otro lugar, pues, y en Acapulco creo que él decía que quería irse a trabajar en un hotel y quiere irse con Luismi exactamente por eso, porque él sabe que por allá es donde puede hacerlo o quiere matarlo. Y matando a Luismi, ahí sí es que él quiere matar sus pulsiones sexuales que él cree que no son buenas, no matando a la bruja, porque la bruja es un personaje que no representa eso. Representa lo malvado, creo yo, ¿no? Representa lo extraño, lo incomprendido, sí, pero no por ningún lado lo homosexual, porque en sí la pandilla acepta la homosexualidad como algo de placer, pero la acepta y no tiene ningún reparo en irse donde la bruja y dejar que ella le haga lo que quiera mientras están drogadas, simplemente porque no lo ven como algo malo, como un estilo de vida sí es algo malo. Pero como Brandon va a matar a su objeto deseado. Eh, yo sigo en la posición de que él va justamente, obviamente, en el deseo de, de ganar ese dinero, pero Brando también va con el deseo es como cuando un lugar le recuerda a uno algo y uno o alguien y uno no quiere volver a ese lugar porque sabe que volviendo a ese lugar va a recordar eso. Entonces yo creo que a él le pasa eso, que a pesar de que él quiere que Luismi siga viviendo, porque es que él lo desea, él no quiere que eso suceda, él quiere matar eso, que sigue adentro de él. Pero quiere matar Y a si quiere el Luismi. dinero, no, por eso digo, por eso puse el ejemplo de cuando uno llega a un lugar donde no quiere volver porque eso le recuerda a esa persona. Entonces yo creo que de pronto asesinando a la bruja también guarda un poco ese deseo o deja a un lado un poco ese deseo o en su interior quiere matar ese deseo porque él le asquea el hecho de que él se sienta y que sepa que es homosexual. Hay una canción de Mercedes Sosa que dice que uno siempre regresa al lugar donde... No siempre vuelve a los mismos sitios donde amó la vida. Ajá, yo creo que pasa lo mismo, a lo contrario con eso Lo de mismo pero Brandon, al revés. que lo mismo pero al revés. Entonces sigo mi posición de eso, de que ella, no, de que ella es como un espejo, de que la bruja es como un espejo, porque no es mujer, digamos, no nació mujer, se hizo mujer, pero no es hombre, está ahí como un espejo. Estoy escuchándolos porque
no tengo así como muy, muy presente, pero yo siento también un poco lo que dice Carol. Es que yo siento que la bruja es esto, como un lugar que les recuerda a ellos mm, muchas cosas que rechazan, pero también estoy de acuerdo con Jorge, o sea, yo siento que lo de Brandon es más con Luismi, pero también con la bruja, ¿saben? Como que yo siento que ellos o sea, que ellos intentan como con una cosa tapar la otra, no sé, y hay también una cosa ahí desmedida con ese odio, con esa violencia, con esas cosas que ellos quieren reprimir, que no quieren aceptar, como que la bruja y Luismi para Brandon son como dos cosas que él no quiere ver en él y siento que por eso hizo todo lo que hizo, o sea, porque si no, no lo hubiera empujado, llevado para la casa de la bruja a que hicieran lo que hicieron. Entonces como que para mí siento que son como las dos cosas juntas, la bruja y Luismi, como que representando todo esto que Brandon no quiere aceptar. Bueno, en definitiva, yo creo que también Brandon es el mejor personaje, ¿no? El mejor personaje y lo interesante es que lo crean en el último capítulo de la novela. Es aquí donde el personaje de Brandon hila todas las historias y por fin comprendemos el porqué de Luismi, el porqué del Munra, que era el padrastro Sí. de Luismi, porqué el mismo Brandon, porqué la muerte de la bruja, que yo sigo diciendo que no tiene nada que ver con su orientación sexual. Por qué su amor y su odio desmedido hacia Luismi, que también es como él queriendo matar, Brandon queriendo matar su lado homosexual, y eso es muy interesante, porque él se enamora de una manera supremamente extraña, y aquí sí yo creo que hay que darle un punto a favor a la autora y a la novela, y es que crean las relaciones amorosas a través como de la violencia, de la que estábamos hablando ahorita. El acto sexual entre Luismi y Brandon tiene que ser a oscuras, tiene que ser con tragos, tiene que ser de la peor manera, pero se siente tan deseado por Luismi. Ella la crea como esta escena de que se siente tan deseado, lo escuchó cantar, como que no sabe qué siente, pero Es sabe. como y tu mamá también. Exacto, sí, sí, muy, muy buen ejemplo. Es como que no, pero sí, pero quiero, pero no. Como que me gusta otra vez, pero me asusta. Y no quiere dar ese paso. Y cuando lo da, debido a todo el contexto que tiene, debido a la mala imagen que tiene ser gay, y esto es ambivalente en esta obra, no sé cómo ustedes lo vean, bueno es bueno tener relaciones con hombres para sacar plata, para sacar placer, pero es malo ser gay. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, total. Es extrañísimo, ¿no? Sí, sí. Súper raro. Porque la primera vez que yo vi que estos muchachos se acostaban con otros hombres por placer, porque muchos lo hacen por placer y por dinero, yo decía, pero ¿qué pueblo es este? Dios mío, ¿dónde está pasando? Porque usualmente el arquetipo de este tipo de muchachos es el macho, el varón, el yo conquisto a todas, pero estos sin pena ni gloria se bajan del pantalón y dejan que todo el mundo les haga hasta para vender. ¿No les parece algo raro? Fernanda, viniendo de un pueblo, ¿no te parece raro? No, no me pareció ¿No? nada raro. Dios mío, cuéntanos la vida de No, los pueblos, porque yo no me la sabía. oigan, pero es que a ustedes les Nos falta falta pueblo, bastante pueblo. les falta irse a vivir Ay, a los sí, yo pueblos. lo admito. Mira que no me pareció nada raro y de hecho, ay, es que ay no, ¿por qué tenemos tanto horror en nuestras historias? O sea, en Miranda hace unos años mataron pues a una persona gay, hace muchos años, y lo mataron de una manera horrible, horrible. Y me parece muy fuerte porque yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio y todo esto, y se hacían rumbas y tales, obviamente los pelados, lo que Jorge dice, ¿no? Los pelados, ay, los machitos, no sé qué, bla, bla, bla. Pero uno sabía, pues, que cuando estaban en tragos y en esas rumbas que hacen por allá, pues, en las fincas y todo eso, pues es más como, pues es que estás experimentando, ¿sí? O sea, no sé, tener 16, 17 años, pues estás descubriendo tu sexualidad, no sabes qué es lo que querés y todo eso.
Y pasa así, o sea, como que ay, es que en los pueblos pasan tantas cosas, de verdad, a mí no me sorprendió. O sea, vos escuchás y pasan los pueblos que, no sé, hay hombres así mayores que le pagan a los peladitos y los peladitos van a las casas de estos hombres porque pues quieren ganar su plata, ¿sí me entendés? Pero cuando, no sé, ya es un momento de decir, oye, yo soy gay. No, eso está súper mal Mm, porque pues los pueblos son recatólicos y son súper conservadores, ¿cierto? Y no sé, yo tengo un amigo de infancia y, y él pues se fue hace un par de años también del pueblo y ahora está viviendo en Alemania y de verdad que yo digo, marica, qué chimba que esté y pueda ser él, ¿sí me entendés? Porque claro, yo lo conocí en el pueblo, éramos niños y todo y no podía ser él libremente y ahora está en otro lado, pero justamente, ¿no? O sea, es otra cultura, es otra cosa, puedes ser vos, puedes ser tranquilo sin necesidad de esconderte, de tener vergüenza. Entonces, es que sí, siento que los pueblos pues son pueblos, ¿no? Están muy cerrados, muy alejados de todo. A mí me pasó hace poco, fui a Sao Paulo y ir a Sao Paulo es otra cosa, ¿sabes? O sea, vos en Sao Paulo te encontrás en la calle a personas trans, a todo tipo de personas libremente, vistiéndose como quieren, hablando como quieren, o sea, y yo decía, wow, o sea, esto es otra cosa, porque ni en Cali yo puedo ver eso, ¿saben? Entonces, sí, es muy loco, o sea, entre más pequeño sea el lugar, entre más alejado esté, pues más difícil puede ser. Y en estos, a mí este pueblito de México, pues me llamaba mucho la atención porque, claro, imagínate México con, bueno, con todas sus religiones y todo, ¿no? Entonces imagínate, no sé, debe ser muy difícil ser una persona pues gay en un pueblito, en un corregimiento, no sé, no me sorprendiera que este chico estuviera en la crisis, que estuviera ahí con el odio que le tenía pues luego como a Luismi y a la bruja porque siento yo que de alguna manera a la bruja porque pues ella estaba siendo como libre en esos espacios de puedo ser yo y nadie me va a decir que no. Y a Luismi porque, bueno, Luismi representa, pues sí, esa figura de la que se ha enamorado. Entonces sí, como que a mí no me sorprende que esto sea así. Pero mira que ahora que lo dices, en este pueblo tampoco es que a nosotros como lectores nos sorprende un poco, pero a los personajes en sí no los sorprende. Porque desde el principio los de la banda esta se Mm. acuestan con hombres. Y Ujú. desde el principio nos dice que los hombres vienen a buscarlos a ellos y ellos se entregan sin ningún problema. Y después van donde la bruja y lo mismo. Y después en el mismo pueblo hay un carnaval y por lo que puedo entender un carnaval donde acuden gays de todo el país, bueno, a crear sus fiestas allí orgiásticas maravillosas que tienen ellos y que viven esa realidad en ese pueblo y que están, por lo que tuvimos, que nos dice la autora, está más que visto esta realidad. Solamente creo que el personaje de Brandon es el que tiene algo en la cabeza que no lo deja aceptar y creo que puede venir de su mamá, que es una católica acérrima y del abandono que Ujú. ha sufrido por su padre, ¿no? Total. Y es que sí, todo es como muy hipócrita, o sea, si es por plata está bien, Mm, y por ejemplo con el tema de la bruja, o sea, todo el mundo habla, dice cosas, no sé qué, pero luego estaban allá pidiéndole el remedio, ¿sabes? Entonces son estas dinámicas así, así somos, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes dos. Bueno, sí, una pregunta. ¿Ustedes recomendarían el libro? O sea, alguien que por X o Y motivo les pregunta, ¿me recomiendas leer Temporada de Huracanes? ¿Me recomiendas leer a Melchor? ¿Usted lo recomendaría? ¿Qué dice Fer? Yo sí, o sea, yo recomendaría el libro por muchas cosas, por su estructura, por cómo está narrado, cómo está conformado, por el tema, por muchas cosas que dicen, ¿sabes?
bueno, yo creo que no da así como un episodio para uno analizar otras cosas, pero bueno, otras temáticas que podrían dar para hablar el libro, yo lo recomendaría. Y en últimas, así sea que a la persona no le guste, ¿sabes? O sea, si yo lo recomiendo y no le gusta, pues está bien. Pero justamente para eso, para tender ese puente de diálogo a vos, este libro, ¿qué te dijo? ¿Sí? Y pues porque nos habla desde distintos lugares. A mí me habló como desde un lugar tan personal, pero porque, no sé, viví muchos años, nací en un pueblo y muchos años en un pueblo. Entonces, también interesante eso, ¿no? Cómo la ven unas personas, por ejemplo, cómo la ven quien lo lee en México, pero los que son de pueblo, y cómo la leen Ujú. personas que son de México, de la ciudad, que puede ser que ni se enteren de que estas cosas pasan en su país, ¿no? Así nos pasa en Colombia, o sea, vivimos en ciudades y no tenemos ni idea de las cosas o las dinámicas de los pueblos, de los corregimientos, de lugares tan apartados, o sea, yo a veces escucho nombre de un pueblito y digo, ¿eso es un pueblo en Colombia? Nunca lo había escuchado. Entonces, sí lo recomendaría, o sea, siento que es un libro que da para hablar cosas que no le gustó, que sí le gustó, que le impactó, que no le impactó, y para mí eso ya pues moviliza muchas cosas y a cada uno siento que le movilizará y le hablará de cosas y siento que es importante para mí ese como ese diálogo. A mí claramente el libro no me gustó. No me gustó por ya todo lo que he dicho aquí, no me voy a repetir. Creo que es un libro tramposo, creo que es un libro que presenta personajes que no desarrolla, creo que es un libro que, bueno, que no me gustó. Sin embargo, como Fernanda, no sería capaz de no recomendarlo. Yo diría, porque tampoco soy capaz de no recomendar muchos otros libros. Le diría a la persona que entrar en él, mi recomendación sería, entra en él, no esperes la gran obra de la vida, no esperes Pedro Páramo, no lo esperes porque no es Pedro Páramo, pero tal vez te guste, porque a otras personas a las que respeto como a ustedes dos les ha gustado, hay temas que se tratan y que dan de qué hablar, sí, hay temas que trata que pueden dar un debate como este que ya lleva más de una hora y que no escuchen, yo también recomendaría que no escuchen, no lean y no escuchen críticas y sobre todo si vienen de mexicanos. Yo creo que este libro a los mexicanos les llega muy profundo porque conocen toda la historia y todo el contexto y todo y los encumbran mucho y no son imparciales a la hora de dar sus críticas y porque muchas de las críticas que leí, que vi, que de las entrevistas que le hicieron a Melchor eran por parte de mexicanos que estaban como muy emocionados con este libro y creo que no hay que emocionarse tanto porque no hay de dónde emocionarse. Léanlo y saquen sus propias conclusiones. No sé, Carol, qué veredicto darías? ¿Tú lo recomendarías? ¿No lo Pero recomendarías? usted diciéndole que lea y que no lo compare con Pedro Páramo, no, ya empezó mal. Sí, eso es injusto porque si uno No, yo le digo, cualquier libro comparado con Pedro Páramo ya. Tener expectativas siempre es malo, nunca tengan expectativas. Sí, sí, sí. Sobre todo con este libro. oh Dios. No, yo digo, léalo y me cuenta, déjelo descansar y me cuenta y hablamos. Porque es que como vos se pudo gustar, a mí me gustó más o menos, no digo que es la gran obra, pero obviamente no le voy a decir a quién se lo va a recomendar. Pero me parece interesante el ejercicio de hablar, de poder discutir, de poder mirarle las aristas al texto. Entonces léalo y me cuenta qué tal y hablamos y chévere. Pero pues no diría así que está bien, que es la obra más majestuosa que se ha escrito en español, No, pero tampoco diría que es lo peor que se ha escrito en español. no, tampoco. Entonces, léalo y me cuenta. Léanlo y Y nos dejan los cuenta. Y comentarios aquí charlamos. en el Y nos episodio, escriben, sí. a ver qué es lo que yo voy a compartir este episodio con mucha gente que leyó el libro, a ver qué comentarios dejan también. Sí, nos damos palo, nos damos palo. Y que me digan algo y nos damos, pues, la violencia. No, a la larga la literatura es eso, ¿no? Y hablando de violencia, dígame algo. ¿Ves? Es que somos violentos, ¿qué es que pasa? Píntela, yo se la coloreo. No, hablando es que la literatura es eso, ¿no? La literatura es un espejo en que nos podemos o no mirar, así que Mm. pues no se guíen por lo que hemos dicho aquí, saquen sus propias conclusiones, es lo que yo digo, léanse el libro, si les gusta está muy bien, si no les gusta está muy bien, sean críticos con lo que leen y bueno,
algo le resonará, como a mí hubo cosas que me resonaron. Y también recomiéndenos textos, ¿no? Sí, eso iba a decir, que es interesante que conocer sus lecturas, como conocemos en el perfil de Fernanda las lecturas que ella hace y de la manera que las enfrenta, que son muy interesantes. Y bueno, yo creo que hasta aquí podemos llegar, ¿no, Carol? En este episodio que se nos fue un poquito larguito hablando de temporadas de huracanes de Fernanda Melchor con Fernanda Benavides, una gran amiga, una excelente lectora y que le agradecemos mucho que haya estado aquí y que esperamos muy pronto volver a tenerla, quizás con una obra propia. Me encanta la idea, me fascina esa idea. O sea, que este episodio este capítulo fue un huracán. Porque sí gustó, porque más o menos, porque no gustó. Yo agradezco profundamente el tiempo de Fernanda. Sí, me encanta el proyecto que tiene de Saboratura porque he aprendido literatura japonesa un montón. Y a ti, Jorge, gracias también por este espacio. Y a ustedes que nos escuchan, ya que estamos hablando desde distintas partes del mundo. A ustedes también, muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Fer. Bienvenida siempre. Esta es tu casa. Por favor, visítanos más de seguido. A mí me encanta, o Te sea, queremos mucho, mucho, mucho y nos a mí haces me mucha falta. encanta visitarlos y me encanta seguirlos, escucharlos, las recomendaciones, los temas. Yo creo que es importante para este capítulo escucharse el que hicieron sobre las brujas. Voy a hacer ejercicio, así que nada, aquí estaremos siempre a disposición de compartir. Bueno, escúchalo y perdónanos las burradas que decimos ahí, eso también fue hace rato. Así que, nada, sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos, como ya dijo Carol, que pronto, muy pronto vuelvas a estar, quizás, como te digo, con una hora propia, pero que también quizás con más personas y podamos aquí entre amigos hablar y tener una charla con más voces y menos peleada como la de hoy. Así que, nada, muchas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. Gracias a Carito por darnos ese debate tan interesante, que siempre es muy interesante. Para eso se hizo como la podcast. Y nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya fue.